¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Agenda Económica acá por las pantallas de CNN Chile. Vamos a iniciar la edición del día de hoy profundizando en lo que está ocurriendo en torno a la discusión del proyecto de ley de reconstrucción nacional, que tuvo un revés importante en el Senado durante la jornada de este día miércoles. Nosotros vamos a seguir analizando algunos de los puntos que han sido más cuestionados y que de hecho, por ejemplo, algunos parlamentarios de oposición llevarán al Tribunal Constitucional. Hablamos, por ejemplo, de esta norma, esta especie de compensación que se le daría a las compañías en caso de que alguna resolución de calificación ambiental que ya hubiese sido aprobada fuera derogada una vez que ya estos proyectos estén en curso. Acá hay distintos puntos encontrados. Por una parte, la oposición señala que esto es inconstitucional, que no se ha hecho en ninguna otra parte del mundo, y también hay algunos expertos que señalan que esta medida podría generar efectos contrarios a los que espera el Ejecutivo. Pasamos a revisar más detalles en el informe de nuestra compañera Pilar Gutiérrez. Es una de las normas del proyecto de reconstrucción que dieron que hablar en materia de permisos y que ahora la oposición reclamará ante el Tribunal Constitucional. Se trata de la indemnización por resoluciones de calificación ambiental que sean anuladas. En un procedimiento ante el Tribunal Ambiental, su permiso es anulado judicialmente, tiene el derecho de solicitar ante el Ministerio de Hacienda la restitución de los gastos directos y efectivos en que haya incurrido para la ejecución del proyecto. Por cierto que la norma tiene todavía muchos flancos abiertos, no solamente procedimentalmente, porque aún no está claro, digamos, qué tipo de tribunal arbitral va a ser el que termina la restitución de este monto. No está claro también cuáles van a ser esos gastos directos y efectivos que van a ser solicitados en la restitución, qué antecedentes van a ser los validados o no. Así, si para un proyecto que ya contaba con una RCA favorable, esta se termina anulando por un error estatal, se deberá reembolsar al titular del proyecto los gastos directos y efectivos en que haya incurrido hasta ese momento. Con esto, el Ejecutivo busca entregar mayor certeza jurídica a los inversionistas, aunque hay expertos que creen que podría generar el efecto contrario. ¿Cuál es el incentivo para que la autoridad apruebe proyectos si finalmente puede terminar involucrando al Estado desde el punto de vista de responderle, ¿no es cierto?, a los particulares con un monto determinado de dinero? El incentivo va a ser o pedir muchos antecedentes de manera de cubrirse el mismo funcionario de su espalda y eventualmente la autoridad rechazar el proyecto para no verse involucrado eventualmente. Para acceder al reembolso, luego de la anulación judicial de la RCA, el titular del proyecto tendría 30 días hábiles para solicitar la indemnización al Ministerio de Hacienda. En un plazo de 3 días hábiles, Hacienda pediría a la Corte de Apelaciones que designe 3 árbitros para revisar el caso, y el Tribunal Arbitral tendría luego 30 días hábiles para resolver el monto a indemnizar. Tanto el Ministerio de Hacienda como el titular del proyecto tendrían un plazo de 15 días hábiles para poder impugnar el monto ante la Corte de Apelaciones. Desde la oposición se oponen y han tomado acciones frente a esta norma. Esto no se ha visto en ninguna parte del mundo. Por eso estamos yendo al Tribunal Constitucional a impugnar esa norma que endeuda más al Estado con privado, simplemente porque estos pierden los concursos o los proyectos que tenían pensado porque no están habilitados ni acreditados para hacerlo. Tiene normas inconstitucionales en sus aspectos tributarios y medioambientales. Por eso este requerimiento al Tribunal Constitucional que busca frenar la mega reforma. Pero el gobierno ha defendido la presentación de la norma como un incentivo a la inversión, argumentando que está dentro del marco del derecho. Los parlamentarios que estén presentando recursos están ejerciendo su derecho a hacerlo y nosotros tenemos nuestra propia opinión. Pensamos que las normas que estamos aprobando en el Congreso, con las mayorías que corresponde, son normas perfectamente coherentes y consistentes con nuestro orden constitucional. Con todo, ahora será el Tribunal Constitucional el encargado de establecer si la norma puede incluirse en el proyecto o no. Dentro de las próximas 2 semanas, la instancia deberá pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso para luego revisar la causa con los alegatos. Ese mismo día, estamos pensando segunda semana de agosto aproximadamente, el tribunal delibera y anuncia en un comunicado la decisión sobre si es o no constitucional y qué artículos específicos. A fines de agosto, o sea, estamos hablando en un mes más aproximadamente, vamos a tener probablemente la sentencia. Es el próximo flanco que debe sortear la iniciativa contemplada en la megareforma. Por otro lado, la norma es clara en fijar excepciones a los reembolsos. En los casos en que haya infracciones graves del titular del proyecto, este no podrá acceder a la indemnización. Vamos a cambiar de tema. Yo les cuento que durante esta jornada el precio internacional del petróleo volvió a superar los $100 por barril. Esto a raíz
de nuevas tensiones geopolíticas en Medio Oriente, en relación también a estos conflictos que hemos estado siguiendo bastante de cerca, precisamente por los impactos que ha tenido en cuanto al precio del combustible. Como yo ya les comentaba, se registró una alza importante, superando los $100 el barril, al menos el petróleo Brent, que es la referencia para nuestro país. Esto luego de distintos ataques hutíes a petroleros saudíes en el Mar Rojo. Hemos sido testigos de lo que ha estado ocurriendo durante toda la primera parte de este año en relación a este conflicto, con escaladas fuertes como la que podemos ver durante esta jornada, también con momentos en los cuales el precio ya se había mantenido estable. De hecho, esta alza es una de las más fuertes en los últimos 2 meses. Y acá lo que se genera entonces con estos nuevos ataques es básicamente reactivar los temores sobre qué es lo que va a pasar con el suministro de petróleo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque estos ataques que se dieron en el Mar Rojo ponen en riesgo una ruta clave para las exportaciones petroleras de Arabia Saudita. Eso es parte entonces de lo que se ha conocido durante esta jornada, y es en este contexto que también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que este país va a responsabilizar a Irán por cualquier futuro ataque hutí, y anticipó un castigo militar importante tanto para Teherán como para el grupo yemení en caso de nuevas agresiones contra embarcaciones en la región, dando una nueva cuota de atención entonces a este conflicto y, por cierto, generando incertidumbre en cuanto a lo que va a ocurrir con el suministro y, por ende, y como consecuencia también con los precios del petróleo a nivel internacional. Vamos a pasar a hablar sobre empleo, porque hace poco se conoció un estudio que da cuenta de que los trabajos informales se expandieron en 114.000. Esto en contraste con la pérdida de 41.000 empleos formales, una situación de la cual han dado cuenta las autoridades, el gobierno, el Instituto Nacional de Estadísticas también en sus distintos reportes de empleo, poniendo la informalidad entonces como uno de los focos más relevantes también a combatir dentro de este contexto, y por cierto también con distintas medidas que ya se están evaluando para poder dinamizar el mercado laboral. Nuestra compañera Lucía Figares nos cuenta más en el siguiente informe. La edición de junio del Barómetro Laboral y Previsional, publicado por la Universidad UDD de la mano de la Asociación de AFP, ha indicado que el empleo en nuestro país ha subido. Sin embargo, este ha sido de una peor calidad. Según los datos, el empleo informal se ha visto fuertemente introducido en este escenario, ya que entre marzo y mayo de 2026 se aumentaron en 114.000 los puestos de carácter informal, a diferencia de los puestos de carácter formal que cayeron en 41.000. Y es que si bien el empleo crece, últimamente lo ha estado haciendo solo gracias al empleo informal, mientras que en este periodo el empleo formal cayó en 0,6% y con ello anota su tercer periodo consecutivo de caídas anuales. Esta tendencia es preocupante porque puede tener repercusiones importantes en aspectos tan relevantes como lo previsional y refuerza la necesidad de políticas que promuevan la generación y también la retención de empleo formal. Respecto a datos antes de la pandemia, continuamos teniendo cifras peores, llegando a faltarnos 254.000 empleos en comparación con esta época. Respecto a los grupos etarios, los jóvenes entre 18 y 34 años han disminuido el empleo en un 3% durante este año. Respecto a las personas de entre 50 y 65 años, estos han tenido un aumento de un 3% en los empleos, generando 70.000 empleos. Sin embargo, de este total, 50.000 han sido de carácter informal. Obviamente lo que sí ha influido es el aumento en los costos de contratación, o sea, este aumento en los costos laborales por la reforma previsional, por la ley de 40 horas, por el aumento del salario mínimo, todo en un escenario en donde no estamos creciendo en productividad laboral, hace que para los empleadores sea más barato o tengan menos incentivos a contratar a las personas de manera formal. Otro cambio que se puede ver durante el informe es respecto a que los trabajadores informales se veían fuertemente relacionados con los trabajadores independientes. Sin embargo, durante los últimos años, y sobre todo en este informe, se puede ver que se encuentran fuertemente relacionados con los asalariados del sector privado. La participación de los asalariados privados dentro del total de trabajadores informales pasó de un 33% a un 36%. Se perdieron 41.000 empleos formales, es decir,
41.000 personas que cotizaban para su pensión y ahora, al menos por un tiempo, no lo podrán hacer de forma regular. Esta es una nueva señal de los problemas en el mercado laboral y que impacta directamente en las futuras pensiones. Cada mes que no se cotiza es un mes perdido en ahorro y en rentabilidad para la futura jubilación. Respecto a la informalidad comparado entre hombres y mujeres, las mujeres continúan siendo las más afectadas, con un 28%, a diferencia de los hombres con un 25%. Sin embargo, en el informe se menciona que los indicadores previsionales presentan una mejora. Durante abril, tanto hombres como mujeres mostraron cifras superiores a las registradas en años anteriores respecto a la formalidad previsional. Con esta información hacemos un alto, pero ya volvemos con más acá en Agenda Económica. Ya estamos de vuelta con esta edición de Agenda Económica acá por las pantallas de CNN Chile, y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema bastante relevante, porque las decisiones de las distintas gestoras de fondos sin duda que impactan no solamente en las empresas, también en los gobiernos y por consiguiente también en todas las personas, en todos los ciudadanos. Para hacer una lectura de lo que está ocurriendo en Latinoamérica en cuanto a nuestro mercado, también las distintas oportunidades o de qué forma fortalecer los mercados de capitales acá locales, nos encontramos en esta oportunidad con Heitor Jauregui, que nos acompaña acá en el estudio de Agenda Económica. Él es director para Latinoamérica de BlackRock. Muchas gracias, Heitor, por acompañarnos en esta oportunidad. Muchas gracias, Francisca. Gracias a vosotros y a CNN por la oportunidad. Me gustaría partir primero haciendo una especie de barrido, más bien una especie de análisis de el rol que ustedes realizan o cumplen acá en Latinoamérica, en Chile también particularmente, y por qué es tan relevante para la región. Perfecto. Bueno, pues antes de nada, efectivamente, si le parece, describo lo que hacemos desde BlackRock, ¿no? BlackRock es una gestora de fondos y lo que hacemos es gestionar activos en nombre de nuestros clientes. Ninguno de los pesos que gestionamos es nuestro. Por tanto, nuestra responsabilidad es una responsabilidad fiduciaria y siempre con un propósito muy claro, que es el que cada vez un mayor número de personas alcancen el bienestar financiero. Ese ha sido el propósito de la compañía desde 1988 y concretamente en América Latina llevamos 30 años con presencia en la región. En Chile llevamos más de 25 años operando con una oficina y un equipo desde 2009 y bueno, tenemos presencia en la región, además de en Chile, en Brasil, en Colombia, en México, Perú, Centroamérica y también en Miami atendiendo al negocio offshore de banca privada y de wealth management para inversionistas latinoamericanos. Perfecto. Heitor, este año ha estado fuertemente marcado por distintos puntos que han dado señales de volatilidad, hablando por ejemplo de lo que está ocurriendo en el contexto geopolítico internacional, que nos ha acompañado durante todo el año, podríamos decirlo. En ese contexto y en ese sentido, ¿cuál es la ventaja que quizás tendría Latinoamérica en comparación con otros actores importantes, teniendo en consideración ese punto? Sí, perfecto. Sí, efectivamente, estamos viviendo un momento convulso donde hay bastante fragmentación y me atrevería a decir que hay tres megafuerzas que están definiendo lo que está sucediendo a nivel global y ahora voy a definir por qué Latinoamérica creemos que está muy bien posicionada para atender esas necesidades que se están produciendo. En primer lugar, estamos viendo una revolución de la inteligencia artificial. Por otro lado, una reconfiguración de las cadenas de suministro globales y también una transición hacia una economía baja en emisiones de carbono. En todos esos factores o criterios o megafuerzas, Latinoamérica va a tener y tiene a día de hoy un papel predominante. ¿Por qué? Y están en muchos casos también interrelacionados. Obviamente en lo que es la reconfiguración de las cadenas de suministro, bueno, no solo en Norteamérica con un papel fundamental motivado por el nearshoring hacia México, sino también el resto de la región se convierte también en un proveedor muy importante para México y para Estados Unidos, por lo cual el nearshoring tiene un impacto mayor, no únicamente para México, ¿no? En lo que respecta a la revolución de la inteligencia artificial y la economía o la transición hacia una economía baja en emisiones de carbono, realmente están muy relacionadas, por cuanto que estamos viendo un apetito y una necesidad mayor
hacia lo que es la infraestructura digital, no tanto que también la infraestructura tradicional, puertos, aeropuertos, pero obviamente con todo lo que está aconteciendo con inteligencia artificial hay una demanda por invertir en centros de datos y esos centros de datos, a su vez, tienen que suministrar o recibir energía por parte de diferentes fuentes energéticas, entre ellas las renovables. Por eso la transición a una economía baja en emisiones de carbono, esa megafuerza, creemos que está relacionada con la revolución en general de la inteligencia artificial. Y concretamente en América Latina hay muchos casos donde, bueno, pues en Chile concretamente, en Atacama es un claro ejemplo, pero hay muchas otras geografías donde la inversión en energías renovables están siendo una fuente principal de suministro en todo lo que es la cadena completa de la inteligencia artificial y del suministro de esa energía. Y en ese mismo sentido, Aitor, bueno, los distintos mensajes que han entregado también ustedes desde BlackRock en voz de su CEO también ponen el punto bastante fuerte en lo que tiene que ver con la manera de qué manera en el fondo la inversión privada, por ejemplo, institucional podría ser una especie de catalizador también para acelerar en el fondo el crecimiento económico no solamente de acá de Chile, sino que pensando en toda la región también, muy de la mano de estas megafuerzas que también se mencionan en esta conversación. Es correcto, Francisca, efectivamente. Somos unos firmes creyentes de que a futuro cada vez habrá un mayor número de asociaciones público-privadas para invertir, entre otras cosas, en proyectos de infraestructura que sean capaces de generar empleo, de generar crecimiento, que atiendan a las necesidades de las economías. Es cierto que, y esto es un fenómeno global, hay déficits crecientes por parte de los estados, de los gobiernos, y por tanto eso va a haber que compensarlo con un crecimiento que va a tener que venir de la mano del sector público y el sector privado. Para ello, creemos que la infraestructura va a ser una clase de activo y una necesidad imperante y que va a traer muchísimo crecimiento. Y ahí hablamos de infraestructuras tradicionales, como pueden ser inversiones en puertos, en aeropuertos, en hospitales, que también, como es el caso de BlackRock en Chile. Incluso ahora, obviamente, con la ola de la inteligencia artificial, con pues esa vertiente de la infraestructura digital. Y el crecimiento, entre otras cosas, va a venir dado por ahí. También son proyectos a muy largo plazo, que nos gusta hacer de la mano de los países en los cuales invertimos, de los gobiernos, por cuanto que a su vez generan empleo, fomentan la inversión. Nosotros, además de invertir, podemos ser un buen tractor de inversión internacional, podemos ayudar a que otros inversionistas internacionales pues comprometan capital en el país y podamos generar esa ola de crecimiento, ¿no? Por tanto, vemos muchas oportunidades en América Latina en ese sentido y también concretamente en Chile. En ese punto igual es muy relevante lo que ocurre con cada nación en torno a las regulaciones existentes, ¿verdad? Para poder llevar a cabo en el fondo esas inversiones de más largo plazo. De hecho, Chile está atravesando en estos momentos por una discusión también que va en esa línea. En ese sentido, ¿cómo ven ustedes también la relevancia de dar esas certezas o de que haya quizás una especie de marco un poco más claro, más establecido, que precisamente borre la incertidumbre de estos inversionistas para que en el fondo se asegure ese crecimiento de más largo plazo con todo lo que eso conlleva, creación de empleos, un fortalecimiento también de los distintos mercados? Sí, absolutamente, Francisca. Para nosotros la seguridad jurídica es tremendamente importante porque, vuelvo al punto del principio, todos los activos que gestionamos los hacemos en nombre de nuestros clientes. Nuestro negocio es fiduciario, tenemos una responsabilidad fiduciaria y debemos velar por el interés de los inversionistas que están invirtiendo a través de BlackRock, entre otros, para pues tener un retiro y una jubilación digna, entre otras cosas. Y como bien decía, en Chile estamos ahora mismo viviendo un momento muy interesante. Hay una reforma previsional, por otro lado la ley de reconstrucción, a futuro vendrá la reforma del mercado de capitales. Creemos que son pasos en la buena dirección, por cuanto que van a impulsar el crecimiento, atraer mayor inversión, van a generar empleo y pues creemos que es la manera de efectivamente dar certeza, dar seguridad también al inversionista internacional para que comprometa más capital en el país y por tanto fomente ese crecimiento. Me gustaría volver, Aitor, a los puntos que estábamos comentando anteriormente en relación a estas megafuerzas que ustedes analizan
dentro de sus, valga la redundancia, análisis. La transición, por ejemplo, a las bajas emisiones, el desarrollo tecnológico de la mano de la inteligencia artificial, entre otros. De todo ese grupo, ¿cuál podría ser quizás el que genere más crecimiento, quizás podría tener más potencialidades, al menos acá en la región? Sí, bueno, todos ellos son inversiones de largo plazo y cuando invertimos y se dan proyectos, iniciativas para invertir, por ejemplo, en energías renovables, se hace pensando a 10, 15, 20 años vista. Y concretamente en la región y en Chile, por bueno, la capacidad que tiene también el país a nivel minero, litio, cobre, para poder formar parte de esa ola de inversión a largo plazo, creemos que está muy bien posicionado Chile precisamente para atraer esa inversión. Pero a la pregunta, esa transición hacia la economía, una economía baja en emisiones de carbono, creemos que precisamente por esos materiales críticos que son necesarios, tan necesarios, y el papel que puede jugar Chile, también Perú en la región, otros países dentro de América Latina, creemos que eso pone a la región en una posición de ventaja en términos relativos frente a otras economías también emergentes que, bueno, pues a su vez sí tienen vientos de cola, pero en este caso, en lo que respecta a la transición, creemos que bueno, pues, Chile y la región, América Latina en general, están muy bien posicionadas para capitalizar esa oportunidad histórica. Y también teniendo en consideración todos los puntos que acabamos de abordar, lo que está ocurriendo también quizás desde el punto de vista más global en cuanto a estas tensiones geopolíticas que también lo abordamos antes en esta conversación, ¿cuáles serían las principales preocupaciones o prioridades que ustedes ven o que reciben más bien, que les transmiten sus propios clientes de acá de la región, no solamente quizás más a corto plazo, sino que con una mirada quizás un poco más de futuro? Sí, bueno, más allá de preocupaciones, lo que buscan son, dentro de toda la incertidumbre en la que estamos viviendo en general a nivel geopolítico y demás, certezas en lo que respecta al mundo de la inversión. Por eso, una reforma previsional, por ejemplo, que bueno, pues facilite el que un mayor número de afiliados puedan invertir con vocación a largo plazo, en este caso, además ajustando la reforma a algo que ya ha demostrado ser un éxito en otras jurisdicciones, como son los fondos generacionales, donde permiten a diferentes cohortes invertir acorde a su edad, a su perfil de riesgo. Creemos y consideramos que bueno, pues el rol que están jugando también las AFPs en ese sentido es muy importante para que a su vez haya más afiliados que puedan invertir y puedan convertir el ahorro en inversión. Esto está muy ligado a la última carta que publicó nuestro consejero delegado Larry Fink, que todos los años publica una carta que en general cubre temas que revisten de importancia para la generación de valor a largo plazo. En este año, comienzos de este año, su carta viraba en torno a invertir con su país, a cómo realmente el convertir o transformar ese ahorro en inversión puede ayudar a su vez, puede ser un círculo virtuoso en el cual bueno, pues ello fomente una mayor generación de empleo o creación de empleo, atraer mayores oportunidades. Entonces, bueno, los retos o preocupaciones que nos trasladan los inversionistas son realmente eso, el que haya certezas acerca de cómo poner a trabajar su capital a largo plazo. Eso es lo que nosotros hacemos, invertir a largo plazo y, por tanto, como decía, se están dando los pasos adecuados, pero lo que queremos es ver realmente la materialización de esos planes para poder no solo invertir nuestro capital, sino ser tractores o motores de inversión internacional hacia Chile. De todas maneras. Aitor Jauregui, director para Latinoamérica de BlackRock, muchas gracias por acompañarnos acá en el estudio de Agenda Económica en esta jornada. Un placer. Muchas gracias, Francisca, y gracias a CNN. Bueno, con esta conversación llegamos al fin de la edición de hoy de Agenda Económica. Muchas gracias por acompañarnos, por informarse con nosotros. La invitación, como siempre, es a que se mantenga en CNN Chile porque ya vienen más informaciones en CNN Prime. Nos vemos.